Siguiendo nuestra serie acerca de la sanidad divina, hoy día veremos cómo en la obra terminada de Cristo, Jesús sanó nuestros cuerpos. Es lo que llamamos la obra de redención. En la obra de redención Jesús pagó el precio para librarnos de la esclavitud del pecado, pero no solo es sino también de la esclavitud de la enfermedad. Debido a la caída del hombre, cuando Adán cometió alta traición y le entregó el mundo a Satanás, el hombre entró en un círculo de pecado, enfermedad y muerte. John Alexander Dowie decía, el pecado es el asqueroso engendro, de su padre Satanás y su madre el pecado. La enfermedad definitivamente no es de Dios. En Mateo 6, 9:13 Jesús nos enseñó la oración que llamamos el Padre Nuestro. En el verso 10 Jesús nos dijo que oremos así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Para saber la respuesta debemos ver lo que dice la Biblia. En Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El dolor y la muerte son dos consecuencias de la enfermedad, y en este pasaje dice que ya no existirán más, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, en el cielo no habrá más enfermedad. Si la voluntad de Dios es que no haya enfermedades en el cielo, su voluntad es que no haya enfermedades en la tierra. Sin embargo, la enfermedad existe en la tierra debido al pecado que entró en la tierra por causa de Adán. Nuestra pregunta es, ¿de qué forma proveyó sanidad en la tierra? Por la obra que Jesús hizo en la redención. Veamos lo que dice Mateo 18:16 en la versión amplificada. Dice, pero si no te escucha, anda con uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada y sostenida por el testimonio de 2 o 3 testigos. En este capítulo vamos a ver a 3 testigos, Isaías, Mateo y Pedro, que testificarán que en la obra de la redención, Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primero veamos qué cosa es la redención. El diccionario define la palabra redención de esta manera. 1. Rescatar de la esclavitud a un cautivo mediante un precio. 2. Comprar de nuevo una cosa que se había poseído antes. 3. Dejar libre una cosa sujeta a una carga u obligación que pesa sobre ella. 4. Librar de una obligación, o extinguirla. Para dar un ejemplo de la redención, contaré la historia del barco de Pepito. Pepito tenía un barquito de madera, que su padre le había construido. Estaba muy orgulloso de él, porque su padre se lo había regalado y porque era muy hermoso. Todos los días iba al río para jugar con él. Pero un día vino una corriente de agua que se lo llevó muy lejos, y no lo pudo ver más. Se fue triste a su casa y se lo contó a su padre. Varios días después, el padre vio el barquito en el escaparate de una juguetería. Compró el barquito y se lo volvió a dar a Pepito. Ese día Pepito recuperó su barquito. Esto mismo es lo que hizo Jesús. Cuando Adán pecó, le dio todo el dominio a Satanás, y trajo el pecado, la enfermedad y la muerte al mundo. Pero Dios nos compró por la sangre de Jesucristo, y al aceptar la obra que Jesús hizo por nosotros somos hechos libres. Veamos ahora a nuestros 3 testigos. Nuestro primer testigo es Isaías. En Isaías 53:4-5 se ve el primer testimonio de que Jesús nos redimió de la enfermedad. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En este pasaje Isaías está dando una mirada hacia el futuro. 800 años antes del nacimiento de Jesús, nos da una imagen de la obra terminada de Jesús. En este pasaje vemos la doble obra de la redención, el perdón de pecados y la sanidad de nuestros cuerpos. Notemos que ambas van de la mano. Dios colocó la salvación y la sanidad en un mismo paquete. En la cruz Jesús pagó el precio de nuestra salvación y sanidad. Nuestro segundo testigo es Mateo. En Mateo 8:17, nos da su testimonio citando a Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo nos da una mirada al presente. Recordemos que él fue un testigo presencial del ministerio de Jesús. Él nos está declarando que Jesús tomó nuestras enfermedades en su cuerpo.
Nuestro tercer testigo es Pedro. En primera de Pedro 2:24, nos da su testimonio diciendo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis curados. Pedro nos da una mirada hacia el pasado aunque fue un testigo presencial de la obra de Jesús, aquí está recordando las cosas que sucedieron unos 30 años antes. De estos pasajes podemos tomar estas conclusiones. 1. La obra de la redención fue doble, Jesús perdonó nuestros pecados y sanó nuestras enfermedades. 2. La sanidad sigue vigente el día de hoy. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Es decir, Jesús no ha cambiado. Isaías, 800 años antes. Mateo, mientras Jesús vivió, y Pedro 30 años después dan testimonio de ello. Jesús sigue siendo el mismo, la sanidad sigue vigente. 3. En estos tres pasajes, se habla de la sanidad en tiempo pasado, Él llevó, Él sufrió, por sus llagas fuimos. Estas cosas nos hablan de un hecho en el pasado, por tanto, la sanidad es un hecho consumado. 4. Tú ya estás sanado, como Jesús ya completó su obra, solo debes de recibir lo que te pertenece. Estaba predicando en una iglesia de Viña del Mar en Chile, cuando al final llegó una hermana con un rostro completamente decaído. Le pregunté qué tenía y me dijo que hacía 5 años tenía una migraña constante que no le pasaba con nada. Había ido a muchos médicos y tomado todo tipo de medicinas pero nada mejoraba. El dolor era tan intenso que en 5 años había bajado 25 kilos. Esa noche había predicado de la sanidad en la redención, así que le leí los versos de Isaías, Mateo y 1 Pedro, y le pregunté, ¿en qué tiempo están estos versos? Y ella me respondió, en tiempo pasado. Le volví a preguntar, si están en tiempo pasado, ¿cómo está usted? Vi que una luz se encendió en su rostro y me dijo, estoy sana. Le dije, si está sana empiece a dar gracias por su sanidad, de gracias porque Jesús la sanó en su obra redentora. Ella levantó las manos y empezó a dar gracias porque Jesús la había sanado en su obra redentora. Cuando terminó de hacerlo le pregunté cómo se sentía, y ella me dijo que el dolor se había quitado totalmente. Lo que no pudieron hacer los médicos ni las pastillas lo hizo Jesús cuando esta mujer se enteró lo que él había hecho en la cruz. Jesús ya terminó la obra de la redención, solo debes acercarte a él y recibir lo que es tuyo. Mañana continuaremos con nuestra enseñanza de la sanidad divina.